Hola a todos y Dios bendiga. Hoy vamos a leer una lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en Lucas 12 a partir del verso 13 al 21. Del verso 13 al 21, continuando en la parte donde nos quedamos la última vez. Le pedimos al Señor que Él nos guíe en esta lectura y que nos sea de mucho y gran provecho. Dice en el verso 13: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esto le dijo uno de la multitud a Jesús. Entonces, ¿por qué le pregunta esto? ¿Por qué le dice esto uno de la multitud? Aparentemente, él está hablando de que eh, le pida o que le ordene a su hermano, posiblemente a su hermano mayor, que haga la división de la herencia. Es decir, la herencia, probablemente estamos hablando de tierra, que haga la división de la herencia entre él y su hermano. En la ley normalmente el hermano mayor queda con la mayor parte de la herencia y el otro con una parte, los otros con una parte menor de la herencia en la ley de los judíos. Entonces, también puede estar refiriéndose simplemente a que haga la partición, a que le dé su parte, a que le dé la parte que le corresponde de la herencia. Bien, entonces, esto se lo dice a Jesús. Se lo dice a Jesús. Entonces, ¿cuál es la posición de Jesús? Antes de esto, en la antigüedad, los profetas también fungían como jueces. De hecho, siempre Israel tenía un juez desde Moisés en adelante, tenía un profeta que era como los profetas principales, ¿verdad? Que eran jueces. Estamos hablando de Moisés, Josué, Samuel, ¿verdad? Que fungían como jueces delante del pueblo, es decir, que tomaban decisiones sobre las controversias que tenían los hermanos del pueblo, es decir, las personas del pueblo uno con otro, y tomaban las decisiones finales sobre cosas en las que la gente no se ponían de acuerdo. Entonces, él al parecer está viendo a Jesucristo como un tipo de juez de este tipo. Entonces Jesucristo le responde en el verso 14, dice: mas le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, Jesús le pregunta: ¿quién me puso a mí como juez o como partidor de herencia entre ustedes? Yo no soy ni juez ni partidor sobre vosotros, o sea, partidor de herencia sobre vosotros. O por lo menos le hace la pregunta: ¿quién me puso a mí como juez? ¿Verdad? Yo entiendo que Jesús le está diciendo: yo no estoy aquí para eso. Yo no estoy aquí para juzgar entre ustedes ni para partir herencia. Eso no es a lo que yo estoy aquí. Ahora, de todas maneras, Jesucristo da aquí un mensaje y lo da a partir del verso 15 y dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, Jesús les está diciendo: cuídense de la avaricia, es decir, cuídense de los bienes, que los bienes llenen tu corazón. Dice el Señor: donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Es decir, donde está la cosa que tú atesoras, allí está tu corazón. Hazte tesoros en los cielos y no en la tierra, donde el orín corrompe, es decir, donde las plagas corrompen y el ladrón hurta, o sea, los ladrones roban. Son cosas que te pueden y serán quitadas, porque todas las cosas que nosotros acumulemos en la tierra, todas las cosas que nosotros nos hagamos de riquezas en esta tierra, todas ellas van a ser desechadas. Todas ellas están en el riesgo constante de ser destruidas por la naturaleza, por otras personas que la quiten, etcétera, 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 etcétera. Y todas ellas eventualmente van a ser destruidas. Todas estas cosas pasarán. Entonces, ocupémonos mejor de hacer tesoros en el cielo, que son tesoros que son diferentes, que donde tu riqueza no depende de que el otro no tenga lo que la parte que tú quieres tener. Es decir, no es como en la tierra, que es como: si yo tengo esta parte, si esta cosa me pertenece a mí, bueno, me pertenece a mí, quiere decir que otra persona no lo puede poseer.
Y esas no son las riquezas de los cielos. Las riquezas de los cielos son una riqueza compartida entre todos. Es un compartir, ¿verdad? Entonces nos dice, atesora en los cielos, ¿verdad? No nos lo dice en esta parte, pero es la misma idea, lo que entiendo yo, lo que Jesús está diciendo aquí. Voy a leerlo de nuevo. Dijo, mirad, guardaos de la avaricia. Es decir, guardaos de la avaricia. No te dejes atrapar de la avaricia. No te dejes que ese sistema de la avaricia te atrape. No caigas en eso. Es que quiere decir cuando dice guardado. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es en eso que consiste la vida. Y dice, en el verso 16, también les refirió una parábola diciendo, esta parábola para ejemplificar el asunto, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, es decir, sus tierras, ¿verdad? La tierra que había heredado había producido muchos frutos, dice el 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, este hombre tiene su heredad y su heredad produjo mucho fruto, mucho más fruto del que él esperaba. Y lo que dice es, entonces, derribaré mis graneros, los haré más grandes para guardar muchos frutos, para guardar y acumular y acumular y acumular. ¿Verdad? Entonces, ahí parece que a él al ejemplo de la parábola, parece que se le está olvidando también que hay un concepto que es el de compartir de la misma heredad, del mismo fruto de la tierra. Esto siempre estuvo presente en la ley, pero la gente no le hacía mucho caso a estas partes de la ley. Jesús nos los enseña como una enseñanza, como parte de su mandamiento que debemos de compartir de lo que tenemos. Todas las personas tienen algo que dar. Por poco que una persona tenga, aunque sea un poco de trabajo de su mano, aunque sea una ayuda, tiene que dar. Y es necesario que todos aprendamos a compartir. Pero no compartir por compartir. Debemos compartir por amor. Primero el amor. Entonces que el amor te lleve a compartir. Que el amor te lleve a hacer algo bueno por los demás. Esa es la verdadera ofrenda. Es la ofrenda que agrada a Dios. Dios no necesita ofrendas, te voy a decir claro. Dios no necesita. Si tú agarras un racimo de plátano o un pastel y se lo llevas a Dios, eso no le va a sumar nada a Dios, ni le va a restar. Si tú tomas dinero y lo llevas a Dios, eso ni le va a sumar ni le va a restar. A lo que Dios le agrada es a que tú compartas con los demás. Que tú compartas con tus amigos, que compartas con tus familiares, que compartas con los que necesitan, que compartas que ayudes, que hagas algo bueno por los demás. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada, que nosotros hagamos algo bueno por los demás. ¿Pero por qué? Por hacerlo, es decir, porque yo vaya y algo bueno por otra persona, ¿eso Dios lo ve como ofrenda? No necesariamente. Porque en realidad lo que Dios quiere no es en sí el hecho. Lo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Cristo. Amar los unos a los otros. Entonces, ciertamente hay personas que pueden venir y dar y compartir, pero realmente lo están haciendo esperando algo a cambio. Tal vez esperando algo a cambio monetario, algo a cambio en forma de bienes, pero también algo a cambio en forma de reconocimiento o simplemente sentirse bien consigo mismo. Eso no es ofrenda. Te lo voy a decir claro. Nada de eso es ofrenda. Eso es simplemente una transacción pagana de negocio. O sea, es pagana en tanto se asocia con la religión. Si no se asocia con la religión, simplemente es un negocio. Es decir, es una transacción de negocios. Sea que el que da y el que comparte lo haga para que lo vean, para recibir reconocimiento o para recibir bienes o favores o posición. Todo eso son negocios, no ofrendas. La ofrenda es solo la ofrenda de amor. ¿Qué es una ofrenda de amor? Donde el único propósito es el hacer algo bueno por alguien. Esa es la ofrenda que a Dios le agrada. Que nosotros hagamos algo bueno por alguien. Sea poniendo de nuestros bienes, sea poniendo del trabajo de nuestras manos, sea haciendo algo bueno por alguien que lo necesita o no. Eso es decir, que lo necesita en el sentido de que está muy necesitado o tal vez incluso que no esté tan necesitado, pero aún así, si lo hacemos por el bien del otro,
Eso es lo que procede del amor. Y eso es lo que Dios mira. Y así es como se acumulan tesoros en los cielos. No haciendo las cosas, ni siquiera pensando en eso de que voy a acumular tesoros. Los tesoros en el cielo son en el amor y en la gracia. Ahí es que están los tesoros en el cielo, porque en el cielo no hay nada que tú vayas a decir, esto es mío y aquello es tuyo. No funciona así. El reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos todo es de todos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos acercando al reino de los cielos según vamos aprendiendo este concepto. Según vamos aprendiendo a compartir. Estamos en el mundo y de alguna manera estamos suscritos aparte del sistema del mundo. Y en el sistema del mundo en el que vivimos, la nación en la que vivimos, existe la propiedad, tiene su función, tiene su forma de funcionar. Y todo eso muy bien, todo. Pero nosotros aún así tenemos que, de lo que tenemos, compartir. No quiere decir eso, descuida los bienes que tienen que ver con tu cosa, tu familia, tu patrimonio. No quiere decir eso. Pero que tu corazón no esté ahí. Que tu corazón no esté ahí. Y si tu corazón no está ahí, sino que está más bien en el bien, entonces, de lo que tienes, algo siempre tienes para dar. De lo que está en tu corazón, tú vas a dar. De lo que procede de aquí, entonces vamos a compartir. ¿Cuánto vamos a compartir? Cada quien sabe qué y cuánto va a compartir, de acuerdo a la abundancia de su corazón. Así de simple. Nadie hay que decirle, tú tienes que hacer esto, tienes que dar esto, tienes que sacar de aquello. Eso no es bíblico. Eso no es según Cristo. Es decir, puede ser bíblico, pero no según Cristo. Porque todo lo que está en la Biblia no viene de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es según Cristo es cada uno de, como dice el apóstol, conforme a su corazón, lo que está puesto en su corazón, cada uno de. Entonces, esto es el compartir. Y esta es el no tener avaricia. Tenemos que ir soltando poco a poco o mucho a mucho esto. Entonces vamos a seguir leyendo la parábola. Dice, edificaré mis graneros y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Como decía, olvidando también que en la misma ley de los judíos estaba el compartir con los necesitados, el dejar que los pobres recogieran parte de los frutos, y a ti te está sobrando el fruto, pero parece que en lugar de compartir te está diciendo me voy a acostar y no voy a hacer nada, cuando el hombre siempre debe de obrar. El hombre siempre debe de obrar, aunque sea salir a predicar, pero siempre debe de obrar, de alguna u otra manera. Entonces dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, es decir, esta es una actitud necia, dice el Señor. Claramente es una actitud de necedad. Y dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, es decir, lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así dice, así es el que hace para con sí tesoro y no es rico para Dios. Entonces vienen a pedirte tu alma. En el estudio pasado, me parece, en la lectura pasada que hicimos de la Biblia, exacto, que dice del confesar delante de los hombres, vimos que al final decía que donde está el cuerpo, allí van las águilas. Y se estaba refiriendo a los ángeles que van a ir a recoger las almas de los salvados, ¿verdad? ¿Y quién va a buscar las almas de los no salvos? ¿Quién irá a buscar las almas de los no salvos? Es una buena pregunta y la voy a dejar en el aire por ahora, dice. Pero vamos a leer de nuevo el verso 21, dice. Así es el que hace tesoro para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a leer el 20, dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, el alma, señores, es eterna. Y es mejor que nos ocupemos en hacernos tesoros en los cielos. ¿Cómo nos hacemos tesoros en los cielos? Aprendiendo a seguir el mandamiento de Cristo, aprendiendo a amar y amar de verdad. Aprendiendo a amarnos los unos a los otros, haciendo cosas buenas los unos por los otros por amor, en el amor que nos enseña Dios. Así nosotros nos hacemos tesoros en los cielos.
buscando primero las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y dejando que las demás cosas entonces sean añadidas. Buscando primero el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas se sean añadidas. Que nuestro corazón esté primero el reino de Dios y su justicia, y ese sea el tesoro de nuestro corazón. Nuestro corazón va a estar allí donde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro es primero el reino de Dios y su justicia, su amor, su paz, etcétera, etcétera, allí va a estar entonces nuestro corazón. Si nuestro corazón, si el tesoro de nuestro corazón son los bienes que tenemos, los bienes que poseemos, los bienes que nos faltan por poseer, allí va a estar entonces nuestro corazón. Y esas cosas no permanecen. Esas cosas no permanecen y no pueden permanecer. Hay un momento en el que hemos leído ya también que está Marta y María, y Jesús está en la casa de Marta, María y Lázaro. Y cuando Jesús está allí, está predicando y está dando una enseñanza muy importante que tiene que ver con el reino de los cielos. Y María está a sus pies escuchando atenta a todo lo que el Señor está diciendo y escudriñando sus palabras. Pero Marta está más ocupada en la apariencia del servicio. Y no es que ser el servicio sea malo, sino que hay un momento y hay tiempo para todo. El Señor está enseñando y ella lo que está ocupada es que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, que voy a hacer lo otro. Muchas veces la gente actúa así por cosas como vergüenza o incluso erróneamente por quedar bien, por verse bien. Mira, tengo todo preparado, tengo todo listo. Cuando a veces hay un momento para todo, hay tiempo para todo. Y en ese momento Jesús está dando una palabra que atañe al reino de los cielos. Y la hermana, haciendo eso, en un momento le dice a Jesús, le reclama, le dice, tú no tienes cuidado, mira que mi hermana está aquí simplemente escuchando tu palabra y no me ayuda cuando hay tantas cosas que se necesitan para servir a los que están aquí. Y Jesús le dice, ocupada y turbada estás con muchos afanes, pero tu hermana ha tomado la mejor parte, ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La parte que no le será quitada. Su corazón está primero en el reino de los cielos y no en los bienes, no en el servicio, no en el qué dirán de ella, no en el qué dirán de que su casa esté todo bien servido y todo bien arreglado, mientras el maestro está hablando y está dando la palabra de vida. Allí está el corazón de María, en esa palabra de vida. Luego llegará el momento de otras cosas, pero el Señor te está dando una palabra de vida. Mientras el Señor te está dando esta palabra de vida, el corazón de María está allí, en el reino de Dios y su justicia. El corazón de Marta está en el qué dirán, en la tradición, en el servicio por servir. Porque ese es el asunto. Servir es bueno, pero servir por amor. Servir buscando el reino de Dios y justicia. Dice el apóstol Pablo, siempre lo menciona, y Pedro también lo menciona, lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Hazlo como para nuestro Señor. Hazlo como para Dios. Todo lo que tú hagas, hazlo como para Dios. Y lo que no hagas, no lo hagas como para Dios. O sea, no lo hagas por ser para Dios. Es decir, tanto lo que hacemos como lo que no hacemos, hagámoslo o no lo hagamos para el Señor, para Dios. Y todo por amor, todo por el bien del hermano, por el bien del amigo, por el bien del desconocido, que es el prójimo, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro debe de estar en el reino de Dios y en su justicia. Y en ningún otro lugar. Todas las cosas son añadidas. Todas las otras cosas son necesarias. Todas las otras cosas son parte de la vida. Pero todas esas otras cosas pasarán. Pasarán como tamo de las eras. Todas esas cosas serán desechas. Todas esas cosas son temporales. Ocupémonos primero de lo eterno. Y las demás cosas tienen su momento y su tiempo. Pero no deben de ser el centro de nuestras vidas. Es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar para terminar aquí.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, por tus grandes bendiciones, Señor, con que tú nos asistes cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos sigas guiando, Señor, hacia esta tu verdad, Señor. Que nos hagas, Señor, tener paz y despojarnos de las cargas de este mundo, Señor, para entrar, Señor, en tu reino, Señor, en tu amor, en tu misericordia, Señor, para ver, Señor, lo verdaderamente importante, en qué consiste realmente la vida del hombre, Señor, que la vida del hombre consiste en ti, Señor, en estar en ti, en buscarte, en estar a tu lado, Señor, en escucharte, Señor, y que todas las otras cosas son solamente cosas añadidas y temporales, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos diriges, Señor, en estas lecturas, Señor, en estos estudios. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que cada una de las personas que están viendo esto, Señor, les sea de mucho provecho, Señor, y que tú pongas de tu Espíritu Santo, Señor, para que todo esto sea en nosotros fructífero, Señor, y nos guíe hacia tu amor, nos guíe hacia la paz que solamente en ti podemos encontrar, Señor, y que podamos así atesorar más cosas en los cielos, Señor, que son las cosas eternas, que son las cosas que son de bien común para todos, Señor, que es el verdadero reino que todo el corazón del hombre, Señor, en el fondo desea, que es vivir contigo en plenitud de amor, compartiéndolo todo como tú nos lo has prometido, Señor, como tú nos has mandado, como tú nos has mostrado que es tu reino, Señor. Un reino donde no hay lloro, donde no hay llanto, Señor, donde no hay dolor, donde no hay hambre, donde no hay sed, jamás, Señor. Allí donde todas las cosas pasadas, todas las cosas de este mundo pasajeras han pasado, Señor. Allí es donde queremos estar, Señor. Allí está nuestra meta, Señor. Y allí está nuestro galardón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Chao.